Bien, vamos a empezar la clase. Vamos a tener un tiempo devocional y esta mañana, mientras estaba orando y pensando en la clase de hoy, vino el pasaje de 2 Corintios, capítulo 1. Si están con sus Biblias, como deberían estar. Este es un texto que nos puede ayudar a enfocarnos en lo que hoy queremos desarrollar. Ahí en 2 Corintios. Silenciado. 2 Corintios. Pero me dijo Elina, silenciaste tu Capítulo micrófono. 1, a partir del versículo 3. Estoy leyendo de la NBI. Dice el apóstol Pablo: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Porque así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que así como participan en nuestro sufrimiento, así también participan en nuestro consuelo. Creo que es un texto muy apropiado, no solo por el tiempo que nos está tocando vivir, sino también por el ministerio de consejería pastoral al cual es muy probable que la mayoría de ustedes hayan sido convocados por el Señor. Este texto de 2 Corintios 1, versículo 3 en adelante, está resumiendo lo que podríamos llamar la pastoral de la consolación. Y en esta pastoral de la consolación, el apóstol Pablo nos está dando la fuente de ese consuelo, y el apóstol Pablo lo dice en forma clara: la fuente, el origen de toda consolación es Dios. Lo llama el Dios de toda consolación. De Él proviene lo que luego podemos dar, y nada que Él no nos haya dado podremos dar en forma genuina y saludable a los demás. El apóstol acá también nos habla del canal, del cauce a través del cual la consolación que nos llega de Dios debe correr, debe circular, debe llegar a los que necesitan consuelo. Y esos canales, esos cauces por los que corre el consuelo de Dios, somos nosotros, sus siervos y siervas,
aquellos que estamos convocados a esta tarea de servir a los que sufren y de estar junto a los que quizás han caído en el camino. Y por último, acá el apóstol Pablo también nos muestra quiénes son los destinatarios de este consuelo que parte de Dios hemos experimentado primero nosotros, pero ahora lo transferimos, lo pasamos a aquellos que vienen golpeando las puertas de nuestras iglesias con la pregunta: ¿y nosotros qué haremos? A ellos les llega o les debe llegar este don, este ministerio, esta pastoral de la consolación. Como decíamos, en este tiempo de crisis, como en toda crisis, sabemos que hay una amenaza y una oportunidad. Nosotros vamos a tomar esta oportunidad como una forma de ser instrumentos de Dios en sus manos para poder alcanzar este consuelo que queremos que llegue, queremos que actúe como bálsamo, como venda, como aceite suave para curar las heridas de los que llegan a nuestras iglesias. Vamos a orar pidiendo la dirección del Señor. Te damos gracias, Padre, en este día, en esta mañana, porque podemos alzar nuestros ojos a vos y podemos reconocerte como el origen, como la fuente, como el hacedor de este don, de este ministerio, que es el de ser consolados. Gracias, Padre, porque en muchos pasajes de nuestras vidas hemos experimentado ese consuelo que nos ha fortalecido y que nos ha ayudado a conocerte como un Dios que se revela en la consolación. Y gracias te damos, papá, porque nos has llamado a ser instrumentos tuyos para ser las manos que consuelan, los labios que alientan, los ojos que miran y se compadecen del que sufre. Gracias, Señor, por este llamado y gracias también por esta clase, por esta oportunidad que nos das para poder compartir los conocimientos que vienen de tu palabra. Con acción de gracias y con nuestro corazón lleno de gratitud, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, voy a dar lugar a 6 estudiantes más que están pidiendo el ingreso. A todos los estudiantes que acaban de ingresar, siempre les estamos pidiendo, por favor, que silencien sus micrófonos para que el audio del docente, en este caso, pueda llegar con toda nitidez. Quiero decirles que este programa, esta materia que vamos a desarrollar en el día de hoy, está dentro de lo que son los programas ministeriales del Seminario Internacional Teológico Bautista. Sabemos que el seminario ofrece programas oficiales y programas ministeriales o programas institucionales. Y dentro de los programas institucionales tenemos materias bíblicas, materias misionológicas y materias que hacen a la pastoral. Nosotros ahora estamos ubicados en este rubro, materias pastorales. De manera que ese es nuestro espacio en este momento
dentro de la variedad de ofertas educativas que ofrece el seminario. Les cuento cómo vamos a funcionar de aquí hasta las 13 horas. Va a haber 3 tiempos. Un tiempo de exposición, quizás es el que más tiempo ocupe de este horario en el que vamos a estar juntos. Un tiempo de exposición del docente. También un tiempo de preguntas. Ustedes ya van a tener la consigna de cuándo es ese tiempo de preguntas. Y también vamos a tener 1 o 2 recreos de aquí hasta las 13, como para que podamos ir a tomar unos mates o podamos estirar un poco el cuerpo. Así que esos van a ser los 3 momentos en los que vamos a desarrollar la clase: exposición, preguntas y un recreo. Como ya les avisamos, esta clase está siendo grabada, con lo cual si tuvieran alguna dificultad en este momento de tiempo real de exposición, ustedes luego podrán acceder al video completo con todo lo que aquí estamos ofreciendo. Les recuerdo que la composición de la audiencia que tenemos en este momento, hemos llegado ya a 70 estudiantes, se divide en 2 grandes grupos. Primero los invitados, es decir, aquellos que les interesó el tema y el seminario, o les interesa el tema y el seminario les ha extendido una invitación y hoy están participando en esta clase. Esperemos que no sea solo por esta única vez, que se entusiasmen y luego se puedan unir al segundo segmento de nuestro auditorio, que son los estudiantes. Los estudiantes son los que se han inscrito como tales, han completado toda la documentación que se exige para su ingreso, han abonado sus aranceles y como resultado de esto tienen acceso ya a lo que tenemos como plataforma de estudio o campus virtual del seminario. Los estudiantes entonces son los que sí van a poder acceder al manual de estudio, al programa, a la bibliografía, al PowerPoint que acompañará esta presentación. Entonces, bienvenidos a nuestros queridos estudiantes que son el grupo que hoy deberíamos estar allá en Ramón Falcón 4080, aula 47, pero que bueno, por las circunstancias sabidas, hoy nos estamos encontrando en forma virtual. Así que a nuestros queridos estudiantes también una cálida, jubilosa y cordial bienvenida. Nos da mucha alegría de encontrarnos en esta primer clase. Bien, esto entonces es la primer parte, luego iremos incorporando algunos otros elementos que vayan explicando el funcionamiento de esta modalidad y de esta materia. Bien, voy a entrar, estos son los momentos críticos, voy a entrar a compartir pantalla para poder acceder al PowerPoint, que es el que va a acompañar la presentación de esta materia. Estoy intentando hacerlo.
Bien. Espero entonces que ustedes ya tengan en sus pantallas la primer placa con la que estamos iniciando este curso. Yo estaré desarrollando el tema. Cada tanto voy a dejar de compartir pantalla, va a volver a mi imagen y ahí estaremos dando ingreso a los que llegaron más tarde y todavía no le dimos ingresos a la sala. Bien. Acá les estoy mostrando el calendario 2020 de todo este curso. Hoy, 4 de abril, estamos viendo fundamentos bíblicos y científicos de la consejería pastoral. Y bueno, acá a partir del 9 de mayo, consejería pastoral frente a cuestiones sexuales. El 13 de junio, consejería pastoral en situación de crisis. El 11 de julio, la entrevista, hay un error ahí, la entrevista de consejería pastoral. El 8 del 8, consejería pastoral a la niñez. El 12 del 9, consejería pastoral al adolescente. El 10 del 10, consejería pastoral matrimonial. El 14 del 11, consejería pastoral a la mediana edad. Y el 5 del 12, consejería pastoral al adulto mayor. A la izquierda tienen la lista de docentes, todos ellos son docentes altamente calificados, de larga trayectoria en el ministerio pastoral o en la clínica, con lo cual estoy seguro que si ustedes pueden participar de todo este curso, tendrán oportunidad de enriquecer y de adquirir herramientas que verdaderamente les pueda ayudar a implementar el Ministerio de Consejería Pastoral. Nuestro tema de hoy es Consejería Pastoral, Fundamentos y Recursos. Bueno, mi nombre es Jorge Gali, soy docente del seminario, soy psicólogo, he sido pastor durante 42 años en distintas iglesias de nuestro país y en la actualidad estoy sirviendo en el seminario como director del Departamento de Carreras Institucionales. Vamos entonces a ver si puedo darle ingreso. Acá está, vamos a estar 4 estudiantes más que acaban de ingresar. Bien, vamos entonces a pensar en cuáles son los objetivos de la presentación en el día de hoy. El primer objetivo voy a cerrar la puerta porque habrán escuchado los ladridos de la perrita. Si no lo escucharon mejor, pero espero que ahora no confundan la voz de mi perra con la del docente. El primer objetivo les decía que es fundamentar de forma bíblica y científica el Ministerio de Consejería Pastoral. Digamos que esta materia y este ministerio se asienta sobre 2 pilares. El primero, por supuesto, la palabra de Dios, y de ella vamos a extraer todo nuestro consejo,
pero también tomamos de lo que las ciencias, especialmente en el campo de humanidades y sociales, pueden aportar a la tarea del consejero pastoral. Por años el campo de la psicología y el campo de la fe estuvieron enfrentados entre sí en una postura antagónica, pero en las últimas décadas y ya en el presente, las ciencias y la fe y la teología están en un muy rico diálogo en el cual todos podemos participar y podemos enriquecernos con él. Así que acá estamos parados en estos dos pilares que sirven de base para la tarea del consejero pastoral. Segundo, reconocer la importancia del ministerio de consejería pastoral y a la vez reconocer la necesidad de una adecuada capacitación para su desempeño. Ahora vamos a ver en qué lugar ubicamos este ministerio de consejería pastoral dentro de los ministerios de la Iglesia. Pero déjeme decirle la necesidad de capacitación. Este es un ministerio muy sensible como para poder ofrecerlo de manera artesanal. Tenemos que ser expertos, tenemos que ser peritos, tenemos que estar capacitados para poder tratar con algunas problemáticas que por su complejidad requieren este tipo de capacitación. Y en tercer lugar, como resultado de esta presentación y de desarrollo de todo el programa, quisiéramos que se pueda instalar en cada una de las iglesias un ministerio de consejería pastoral a cargo de personas idóneas, capacitadas, llamadas y equipadas por Dios para esta tarea. De manera que nos daríamos por muy satisfechos si al final de este curso, allá por diciembre, tenemos noticias de que en las iglesias donde este ministerio estaba ausente o estaba a medias, se está pensando seriamente en instalar el ejercicio de este ministerio como un ministerio más reconocido y aprovechado por toda la iglesia. Bien, entonces estos serían los objetivos y vamos a ver cómo logramos al final de la clase ver si ellos se han cumplido. Acá estoy presentando un esquema de los temas que vamos a desarrollar. En el primer módulo vamos a intentar definir el rol o el perfil del consejero pastoral. Vamos a preguntarnos por el área de aplicación de este ministerio y vamos a tratar de fundamentar este ministerio. Y en el módulo 2 vamos a desarrollar sanidad interior, la entrevista de consejería pastoral, destrezas y habilidades, normalidades y patologías, y la derivación a otros profesionales. Estos son entonces los temas que vamos a desarrollar. Otra vez el mismo inconveniente. Ahí estamos. Bien. ¿Por qué este ministerio de consejería pastoral?
En un estudio realizado hace poco, se detecta que del total de personas que buscan ayuda para resolver sus problemas emocionales, relacionales, espirituales, un 40% de esta población todavía sigue recurriendo a clérigos, pastores o líderes religiosos. Digo todavía porque quizás un tiempo atrás parecía que el asesoramiento pastoral o espiritual era una especie en extinción. Sin embargo, mucha gente sigue consultando y sigue buscando apoyo y orientación en aquellos que lo hacemos desde una mirada de fe, desde una mirada bíblica, desde una perspectiva pastoral. La gente sigue acudiendo entonces a las iglesias con estas preguntas. ¿Cuáles son los problemas que trae la gente hoy a la iglesia? ¿Qué están haciendo hoy en tu iglesia para responder a esas preguntas? Y lo que es más importante, ¿está capacitada la iglesia para responder a la complejidad de los problemas que trae la gente? ¿Cómo llega esa gente a nuestras iglesias? Una de las situaciones que con mayor frecuencia llegan como necesidades es la soledad. Hay mucha gente sola. Aquí en Buenos Aires, en un sector de Capital Federal, el 60% de personas se declara en una condición social de sola o solo y de una condición psíquica de experimentar la angustia de la soledad. De hecho, en uno de los hospitales más importantes de Capital Federal existe un grupo de autoayuda que se conoce como el grupo del domingo a las 5 de la tarde. El domingo a las 5 de la tarde se reúnen ahí como otros grupos de autoayuda, justamente para resolver el tema de la soledad. Parece que ese día y esa hora es el momento en el que se experimenta con mayor agudeza el tema de la soledad. Personas que sienten que han sido abusadas en sus derechos, en sus cuerpos, en sus sentimientos, personas que guardan raíces de amargura, profundos resentimientos que destruyen las relaciones interpersonales, familias destruidas, fragmentadas, y por supuesto como consecuencia de esto, ansiedades, angustias, inseguridad, heridas espirituales, emocionales y relacionales sin curar. Parece que estos son entonces muchos de los males que aquejan a nuestra población y que generan muchas veces este dolor y esta motivación para consultar a los pastores o a los consejeros pastorales. A ver, déjenme restaurar, estoy teniendo inconvenientes con esto.
Bien. ¿Está preparada la Iglesia para atender a una víctima de abuso sexual infantil? ¿Para atender a una familia ensamblada? ¿Para atender a un consumidor adicto a alguna sustancia? ¿A una persona con atracción al mismo sexo? ¿A una madre soltera? ¿A un matrimonio que busca fertilización asistida? Es decir, estos son los casos que llegan a nuestras iglesias. Y la pregunta es, ¿qué respuesta daremos a estos cuadros que generan angustia, desconcierto, desorientación, fragmentación, relaciones rotas? ¿Está preparada la Iglesia para responder a estos desafíos? Las personas que llegan a la consejería pastoral tienen necesidad de catarsis, esta vivencia que significa poder volcar, poder descargar en un oído atento y en un oído saludable aquellos conflictos, aquellas crisis, aquellas angustias que muchas veces están guardadas en su corazón, en su mente o aún en su cuerpo. Catarsis es descargar en un contenedor que sea capaz de contener los dolores y aflicciones de esta población. La gente llega con necesidad de aceptación y la gente llega con necesidad de pertenencia, es decir, de sentir que el lugar a donde llega la recibe, la identifica, la reconoce, la echa de menos, la extraña, la busca. Esta necesidad de decir, este es mi lugar en el mundo. Recuerdo hace un tiempo, al salir de una reunión, el pastor me presentaba a una hermana que recién había sido bautizada, una anciana, y se me ocurrió preguntarle, hermana, ¿qué es lo que le hizo quedar a usted en esta iglesia? Y la hermana me respondió, lo que me hizo quedar en esta iglesia fue el abrazo que me dieron al salir de la reunión. Lugar de pertenencia. No fue el sermón del pastor, no fue la arquitectura del templo, no fue la sana doctrina. Todo eso es importante, pero aquel abrazo que habrá sentido esta hermana anciana le hizo decir, este es mi lugar, aquí es donde quiero quedarme. Así que esta es la necesidad que trae la gente cuando llega a nuestras iglesias. Y llegan con un espíritu, o con una conciencia, o con un estado emocional que podemos caracterizar de esta manera, insensibilizado, a veces, si quieren, anestesiado, o sea, incapaces de reaccionar a la intervención del Espíritu de Dios, de la palabra de Dios, o llegan con su espíritu contristado, afligido, dolido, o muchas veces, lo que es peor, llegan con un espíritu enajenado, en manos de otros poderes que pueden esclavizar o directamente anular la expresión espiritual de esas personas. Así que esta es un poco la condición en la que la gente llega a nuestra iglesia, y esto es lo que debemos esperar, y esto es para lo cual tenemos que capacitarnos. Claro, muchas veces la expectativa nuestra es que a nuestras iglesias llegue
el modelo de familia Ingalls, ¿no? Esta familia modelo, con papá, con mamá, con las niñas, y todos felices, y el campo verde, y los pajaritos que cantan, pero la realidad que golpea la puerta de nuestras iglesias es muy diferente. Entonces, estamos en esa situación. A ver, un segundito. Parece que cuando dejo de correr las diapositivas, se tilda la diapositiva y tengo que hacer este recorrido de volver al PowerPoint. Así que tengamos un poquito de paciencia. La tecnología siempre es un desafío, especialmente para los de mi edad. Sin embargo, confiamos que todo está saliendo bien. Bien. Seguimos entonces. Vamos entonces a ver esta primer placa que ya nos lleva directamente al tema que queremos desarrollar en el día de hoy. En el módulo 1, entonces, Fundamentos del Ministerio de Consejería Pastoral, desarrollaremos 3 puntos: definiciones, aplicaciones y fundamentos. Vamos a las definiciones. Bueno, antes los objetivos: definir el perfil del consejero pastoral, identificar el campo de intervención del consejero pastoral y fundamentar el Ministerio de Consejería Pastoral. Acá aparece una primer definición que trata de recortar el perfil del consejero pastoral. Vamos a analizar parte por parte esta definición, de manera que no se preocupen si al principio les parece un poco compleja. Disculpen. La consejería pastoral es un ministerio en el que participan 2 o más personas con roles definidos. Atención con esto: consultor y consultante, dentro de un encuadre eclesial definido, la iglesia, con el propósito de facilitar la comprensión de un conflicto o crisis, aquí vamos a la diagnosis o diagnóstico, y brindar recursos que permitan una aproximación al Shalom de Dios. Vamos a desarrollar entonces más en extenso esta definición. Se está tildando el PowerPoint. Bien. Vamos entonces a intentar desglosar esta primer definición. La consejería pastoral es un ministerio en el cual participan 2 o más personas. Acá, con roles definidos, acá queremos evitar 2 peligros que generalmente ocurren en el campo de la consejería pastoral. El primero de esos peligros
es jugar al terapeuta. Y en el otro extremo, que el ministerio de consejería pastoral se convierta en una simple conversación de amigos. Aclaramos entonces que la entrevista de consejería pastoral no es una charla liviana de amigos, no es una charla de café, no es un encuentro casual a la salida del templo o en la cola del supermercado, sino que es una conversación con un propósito de cambio de conducta, de actitud o sentimiento que permita a la persona ayudada a resolver el conflicto o situación que lo aqueja. Entonces, estos dos peligros queremos advertir para no caer en el riesgo de hacer un manejo psicologista o una mera charla de amigos. En este sentido, decimos que la relación entre consejero y aconsejado es una relación asimétrica, no es una relación de simetría, no es una relación de pares, donde ambos están en una misma relación o una misma altura. Pero tampoco es una relación de poder. Entonces acá sí estamos señalando que es una relación asimétrica diferente a una relación de dominación. Una relación asimétrica implica una relación saludable. Es una relación donde hay guía, pero no impone, donde hay orientación, pero siempre deja el espacio de libertad para que la persona pueda tomar sus propias decisiones. Mientras que en una relación de dominación, por el contrario, el poseedor del conocimiento, de la ciencia o de la herramienta de trabajo, controla, impone y hasta a veces manipula y violenta a la persona que está bajo su cuidado. De manera que hacemos esta diferenciación. Espero que esté quedando claro cómo podemos evitar este peligro que habíamos mostrado anteriormente en una relación de jugar al terapeuta o en una mera conversación de amigos. Es una relación de asimetría, pero no es una relación que nos dé derecho al dominio o al control de la otra persona. Muy bien. ¿Qué es entonces el rol específico del consejero pastoral? ¿Y qué es lo que lo define como un consejero pastoral? En primer lugar, decimos que es una persona con autoridad moral, y una persona con autoridad moral refiere a una persona donde su vida muestra una congruencia entre lo que es, lo que dice y lo que hace. Las personas que vengan a consultarnos, quizás primero lo hagan por la formalidad de ser pastores o ser líderes, pero en poco tiempo van a encontrar si ese rol formal que ocupamos está respaldado por esta autoridad moral. En segundo lugar, lo que nos diferencia, lo que nos identifica es que somos personas que podemos decir expertos en Biblia y en teología. O sea,
En este campo nosotros tenemos que manejar con mucha destreza la palabra de Dios y todo lo que Dios revela de sí mismo a través de su palabra. No podemos dejar este ministerio en manos de personas que no manejen con autoridad y con claridad la palabra de Dios. En tercer lugar, la persona que participa de este ministerio está además dotada de carismas bíblicos que están revelados en la palabra de Dios. Ahí en Romanos 12:8 ustedes encontrarán este don maravilloso de animar, el que anima. La palabra paracalón aparece más de 100 veces a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Es el que alienta, el que da ánimo, el que ruega. Y luego la lista de 1 Corintios capítulo 12, versículos 6 al 12, donde aparece esa trilogía de roles de dones de revelación, discernimiento de espíritu, palabra de sabiduría, que es el uso correcto del conocimiento, y palabra de ciencia, que es la aplicación de ese conocimiento, de esa información a una situación concreta revelada por el Espíritu Santo. De manera que aquí estamos señalando la importancia de estos carismas bíblicos. Y por supuesto, como cualquier profesión, el ejercicio de la consejería pastoral requiere además de una capacitación académica, sistemática y continua que relacione el campo de la pastoral con el de las ciencias humanas, con el propósito de que la intervención del consejero pastoral sea una intervención eficaz. A ver, déjenme darle lugar a 3 personas que están esperando ingresar. Ay, que llegan tarde. Espero. Ahí estamos. Bueno, ahora. Bien. Entonces hemos respondido a la pregunta: ¿qué es lo específico del consejero pastoral? Cada vez que hago esto tengo que volver a dar esta vueltita para poder instalar otra vez el PowerPoint. Aprovechen para tomar unos mates. Bien. Definimos entonces la primera parte, que es un ministerio de participación, 2 o más personas con roles definidos. Eso está claro, ¿verdad? La segunda parte de nuestra definición dice que será dentro de un encuadre eclesial definido. Es decir, este ministerio se desarrolla dentro del marco de la comunidad de fe. Y esto es porque cuando una persona acude a su pastor para enfrentar un problema, por ejemplo, matrimonial, a priori sabe que el contexto en el cual actúa ese consejero tiene una visión teológica del matrimonio y por lo tanto espera ser aconsejado en consecuencia. Dice Pablo Jiménez, las personas que buscan el consejo de sus agentes pastorales presuponen que las estrategias sugeridas por esto estarán informadas por ese contexto ético, moral y religioso. Es precisamente este contexto moral lo que les ayuda a discriminar lo correcto y lo incorrecto. La importancia del encuadre eclesial, aquí quiero que presten atención, porque nos ayuda a establecer
una primer diferenciación entre lo que sería una psicoterapia y lo que básicamente es la consejería pastoral. En psicoterapia se trabaja con categorías clínicas y se habla de salud y enfermedad. Mientras que en la consejería pastoral, por ser parte de este contexto eclesial, se trabaja con categorías bíblicas. Y aquí hablamos de pecado, salvación, obediencia, es decir, estamos manejando recursos, herramientas que son parte distintiva de la comunidad eclesial. Entonces, aquí hemos hecho una primer diferenciación. Recuerden que la psicoterapia se trabaja con categorías clínicas, mientras que nosotros, como consejeros pastorales, nos manejamos con categorías bíblicas. Seguimos, y en el desarrollo de esta definición, que es el consejero pastoral, decimos que el primer propósito es facilitar la comprensión de un conflicto o crisis. Y aquí estaríamos entonces con la capacidad de hacer un buen diagnóstico. Para orientar, antes hay que saber diagnosticar. Es decir, hay que saber recabar datos para discernir de qué problema estamos hablando. Y bueno, la gente llega a la consejería pastoral con problemas físicos, con problemas emocionales. Estoy deprimido, estoy angustiado, con problemas circunstanciales, estoy desempleado, con problemas relacionales, mi matrimonio se derrumba, o con problemas conductuales o morales, no puedo controlar este hábito. Bueno, como ustedes pueden observar, hay un espectro variado y amplio en cuanto a cómo llega la persona, y una primer observación en el que el consejero pastoral tiene que identificar en qué área se está dando esta problemática: física, emocional, circunstancial, relacional, conductual. En todo caso, todas estas situaciones para el consejero pastoral están atravesadas por una cuestión espiritual, o por lo que podríamos llamar neumapatologías, o sea, enfermedades del espíritu. Entonces, a pesar de que el motivo de consulta puede ser de orden orgánico, psíquico, circunstancial, etc., el consejero pastoral siempre va a tener esa mirada que lleve a preguntarse, en primer lugar, por el origen espiritual o por la base espiritual de esta situación. Déjenme darle ingreso a otros 4 rezagados. Bien, entonces decía que el consejero pastoral debe tener esa mirada en primer lugar hacia la raíz espiritual del problema que pueda aquejar a la persona. La Biblia menciona algunas enfermedades, algunas neumopatologías, como amargura de espíritu, tribulación de espíritu, aflicción de espíritu. Bueno, aquí para los que son estudiantes
les quiero decir que ustedes van a disponer de una bibliografía complementaria donde van a poder desarrollar con mayor amplitud este tema. El diagnóstico espiritual puede establecerse a través de 7 dimensiones. Es decir, cuando yo tengo una persona delante o una familia o una pareja, mis primeras preguntas tienen que estar orientadas en estas 7 dimensiones de la vida espiritual. La fe, es decir, cómo está la dimensión de fe en la vida de esta persona. Posiblemente esté tratando con un incrédulo. Y bueno, a partir de ahí ya tengo un diagnóstico más claro y más específico de saber qué pasos dar, ¿verdad? La dimensión de la gracia, la dimensión de la providencia, qué idea, qué concepto tiene esta persona acerca de la providencia, de la soberanía de Dios. La dimensión de la santidad, la dimensión del arrepentimiento, qué concepto tiene esta persona o qué idea tiene esta persona acerca de lo que es arrepentirse, la dimensión de la comunidad y la dimensión del llamado. Es decir, estamos aquí en presencia de 7 dimensiones que ahora podemos ver cómo específicamente cuáles serían las preguntas que se puede dar en relación a estas 7 dimensiones. ¿Qué lugar ocupa la fe en Dios de esta persona? Bueno, quizás sea la primera pregunta, ¿verdad? ¿Qué lugar ocupa la gracia en su relación con Dios? ¿Qué lugar le da a las escrituras, a la oración, al ayuno, es decir, a las disciplinas espirituales? ¿O esta persona no tiene ningún tipo de contacto, de relación con estas disciplinas? ¿Cuál es la conciencia de lo santo? Acá estoy pensando en Isaías, cuando se encuentra con el Señor en la presencia santa del Señor y dice, ay de mí que soy hombre muerto. Es decir, una conciencia de lo santo al 100%, ¿verdad? ¿Qué grado de legalismo, fanatismo, religiosidad prevalecen en este individuo? Muchas veces estamos con personas que dicen creer en Dios, pero en realidad lo que están es en un marco de religiosidad muy lejos de esa fe genuina y viva en Dios. ¿A quién o a quiénes adora? ¿Cuáles son las prioridades en su vida? Y aquí estamos hablando básicamente de lo que sería una de las más graves enfermedades del espíritu, como es la idolatría, ¿verdad? Bien, seguimos entonces. A ver un segundito, por favor, tengan paciencia los rezagados. Gracias. Seguimos con las preguntas. ¿Qué conciencia tiene del propósito que Dios tiene cuando permite una prueba? ¿Qué significa el pecado para esta persona? ¿Cuán dañada está la capacidad de discernimiento moral? Hay personas que directamente están absolutamente insensibilizados. ¿Qué capacidad de arrepentimiento tiene esta persona? ¿Qué sabe de las promesas de Dios? ¿Qué capacidad tiene este individuo para integrarse a la vida comunitaria? ¿Qué sentido de vocación, de llamado tiene respecto al trabajo que realiza? Entonces, como decía, estas son preguntas que están dentro del marco
de estas 7 categorías o 7 dimensiones que podemos auscultar, que podemos diagnosticar para saber dónde estamos parados frente a la persona en su condición espiritual. Bien, al resumir estas preguntas diagnósticas, estamos poniendo entonces, auscultando la relación de este individuo con Dios, con su prójimo y con sus propósitos de vida y sentido de misión en el mundo. Estas serían entonces las preguntas diagnósticas que nos van a aproximar a un diagnóstico en relación con el estado espiritual de la persona. Estoy tratando de darle ingreso a unas personas que están queriendo ingresar, pero admitir, acá está. Bien. Seguimos entonces con nuestra definición y terminamos con esta última parte donde decimos que el propósito es brindar recursos para una aproximación al propósito original, al shalom de Dios, al propósito original que Dios ha tenido para toda vida humana. A ver, un segundito, por favor. Bien, entonces decíamos que al finalizar nuestra definición, brindar recursos para aproximarnos al shalom de Dios. Bueno, todos ya estamos familiarizados con esta expresión, ¿verdad? Shalom de Dios es hablar de paz integral, es hablar de la vida en general, no solo el espíritu ahora, sino el cuerpo, las relaciones interpersonales, el trabajo, los negocios, el estudio. Cuando estamos diciendo shalom, estamos diciendo que tengas una buena vida, que te vaya bien en tus emprendimientos, en tus sueños, en tus proyectos, en tus salidas, en tu entrar, en tu familia. Entonces, la consejería pastoral apunta entonces a este fin último, que sería que las personas puedan experimentar no solo la paz de los cementerios, sino la paz integral que apunta a los vínculos interpersonales, sociales, laborales, educativos, es decir, la vida íntegra. Bien, cuando hablamos entonces de recursos, ustedes estarán preguntándose, bueno, ¿y de qué recursos hablamos? Bueno, acá vamos a presentar uno de esos recursos. Bueno, se siguen añadiendo personas, yo no sé cuántos somos, pero vamos a ser misericordiosos con ellos y vamos a ver si le podemos dar entrada. El recurso distintivo, entonces, de el aconsejamiento pastoral, no solo del aconsejamiento pastoral, pero por supuesto para esta área específica, para este ministerio específico, es el perdón. El perdón es un recurso que Dios nos ha dado para sanar las heridas personales y todo lo que tenga que ver con las relaciones interpersonales. Es interesante, déjenme decirles, cómo
en el campo de la terapia, en la actualidad, el perdón ha sido incorporado como un recurso terapéutico. Esto que era digamos, una bandera nuestra, un recurso que solamente existía en el campo de la fe, de la teología, de la Biblia, hoy por hoy ya está instalado en el campo de la psicoterapia. Y fíjense, Joan North, una reconocida psicoterapeuta, dice, o nos da aquí una definición de perdonar es un asunto de cambio voluntario del corazón, el resultado exitoso de un esfuerzo en reemplazar malos pensamientos por buenos pensamientos, amargura, enojo por compasión y afecto. Bueno, muy cercano a los conceptos bíblicos, soltar, liberar, desatar, son todos conceptos que tienen que ver con lo que la Biblia entiende como perdón. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Como hoy la psicoterapia está tomando prestado este concepto que básicamente tiene una identificación que arranca de la misma palabra de Dios y del mismo corazón de Dios. Entonces vamos a desarrollar un poco el concepto de perdón. Y lo primero que tenemos que advertir es acerca de qué no es el perdón. ¿Qué no es el perdón? Déjenme decirles, perdonar no es olvidar, a menos que tengamos una ACV, espero que no, un ataque cerebral donde se borren todos nuestros recuerdos. Una ofensa siempre va a ser un dato presente en la biografía de las personas. De manera que perdonar no es olvidar. Perdonar tampoco es justificar. Es decir, algunos piensan que el perdón sería algo así como decir, bueno, está bien, te comprendo con los problemas que tenés, o con la edad que tenés, etcétera, etcétera. Bueno, puede haber algunas justificaciones, pero el perdón en sí no se basa en la justificación. Perdonar tampoco no supone pasar por alto la justicia humana, aun cuando en el campo de las relaciones fraternales o familiares el perdón sea un recurso para restablecer la relación, la justicia de esta tierra va a intervenir sí o sí y seguramente puede llegar a aplicar la sanción que corresponda. Perdonar no exime de la reparación del daño ocasionado, en caso de ser posible. A veces no podemos reparar porque la persona no está presente o ya no está, etcétera, pero en caso de que la reparación al daño ocasionado sea posible, tiene que hacerse, tiene que darse. Perdonar no evita las consecuencias de la ofensa. Muchas veces las relaciones o el vínculo, o a veces la salud, o a veces el mismo cuerpo queda dañado por la ofensa, y entonces esas consecuencias pueden ser que se lleguen a dar. Perdonar no incluye necesariamente la reconciliación. La reconciliación es el último paso de un proceso de perdón. Dios perdona a todo el mundo, pero no todo el mundo está reconciliado con Dios. Porque en el campo de la reconciliación deben darse algunos pasos que ahora más adelante vamos a ver. Y por supuesto, perdonar no habilita para la reiteración de la ofensa.
Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de perdón? En primer lugar, tenemos que validar los sentimientos de la víctima. Esto quiere decir que la persona se siente enojada, se siente frustrada, se siente con bronca, y si nosotros como consejeros pastorales estamos recibiendo esa catarata, esa andanada de sentimientos negativos, tenemos que darle un tiempo a la persona para que pueda procesar esos sentimientos y hasta poder decirle, mira, tenés razón de sentirte así. Validar la bronca, el enojo, la rabia en ese primer momento como para que la persona ofendida o la persona dañada pueda expresarlo. En este proceso tenemos que identificar la gravedad de la ofensa. Toda ofensa es insidiosa, dañina, pero sabemos que puede haber ofensas que a veces son terminales en cuanto a la relación, terminales en el sentido de que la relación puede quedar herida de muerte. Bueno, después podemos ampliar un poco esto. Pero hay otras ofensas que en la gran mayoría pueden ser recuperadas. En ese proceso tenemos que desactivar ya las conductas destructivas del ofensor, del ofensor y del ofendido, especialmente en este caso cuando tenemos sentimientos de venganza. Y después de a veces un largo proceso, el perdón no es algo que ocurre mágicamente, puede pasar un tiempo hasta que por fin podemos llegar al punto de declarar el perdón y poder decir, te perdono. Estamos hablando entonces de este recurso distintivo que puede usar el consejero cuando acude gente que tiene relaciones heridas o destruidas. Por supuesto, el proceso continúa con la prevención de la reincidencia, o sea, perdonar no habilita al ofensor para que vuelva a cometer la misma ofensa. Y bueno, ahí llegamos ya al punto en el que restauramos la confianza. Y ahora sí, cuando le devolvemos la confianza a la persona que nos hirió, entonces es muy posible que la reconciliación ya esté a un paso de concretarse y el vínculo pueda restaurarse. Bien. Habría como indicadores que nos dan una idea de que estamos efectivamente cerrando ese proceso de perdón. Y aquí hay tres expresiones que actuarían como indicadores claros acerca de lo que sería el cierre de este proceso de perdón. Primero, no permitiré que este incidente se interponga entre nosotros o dificulten la relación personal. No voy a plantear este incidente para usarlo en tu contra. Y por último, no voy a hablar con otros acerca de este incidente. Así que cuando la persona está en condiciones de poder decir de forma auténtica y de poder expresar estas tres expresiones, entonces casi podemos dar por seguro que el proceso de perdón se está cerrando. Muy bien. Llegamos al tiempo de preguntas. Ay, ay, ay. Hay más de 100 participantes. Vamos a ver cómo nos manejamos. No sé si Jorge Schul está por ahí.
Yo lo que tengo que... Oh, hay varios que están levantando la mano. Bueno, a ver. Lo que sería conveniente es que quien levanta la mano, quien pide la palabra, se habilite el micrófono una vez que el profesor le da la palabra. Así mantenemos este momento con orden y no se interfieren los audios. Muy bien. Ahí, a ver. A ver si hay alguien que pide la palabra. Recién había alguien, pero desapareció. Acá está, 2 participantes levantaron la mano. Jorge, ¿dónde puedo identificar a estos participantes? Sí, ¿cómo habilito a los participantes? Pero no me da... No los veo, no veo quiénes son. Bueno, pero no tengo... ¿Vos le podés dar la voz? Hagamos lo siguiente, quien levantó la mano primero, que se habilite el micrófono directamente y haga la pregunta, y después que lo vuelva a silenciar y vamos así por orden, porque no se está pudiendo habilitar desde el anfitrión el audio, así que cada uno que fue levantando la mano puede habilitarse su audio para hacer su intervención. Hola, buen día. Soy pastor en Santa Rosa, La Pampa, y quería consultar sobre algo que se dijo al principio con respecto a cómo ministrar consejería a un amigo, ¿no? ¿Cómo conviene comenzar ese proceso para que no se confunda la relación, ¿no? Y poder establecer desde entrada los roles. No sé si fue clara la pregunta. Sí, Roberto, si te estoy escuchando bien y vos me escuchás a mí, entendí tu pregunta. Estaría bueno que hagan los demás sus preguntas, por lo menos hasta 5 o 6 preguntas, porque de repente se repite la misma pregunta y puedo contestar a todos desde una misma respuesta. Así que a ver si hay un segundo que quiera hacer su pregunta. Roberto ya silenció su micrófono. Gracias, Roberto. Profe, con respecto a esta misma pregunta que él hizo, en el momento de bueno, poder estar en la charla con estas personas y no confundir la amistad, como él decía, ¿se puede hacer algún
alguna charla como, no sé, un poco de simpatía, un poco de risas dentro del área ministerial, para que la charla que esté ahí dentro sea un poco más feliz, ¿no? O sí debe estar todo serio. Todo... Bueno, gracias, Alexander. Tomo tu pregunta. Yo soy Rosa, de la ciudad de Pérez. Rosa. Rosa, sí. Mi pregunta es esta. Con respecto al perdón, decía que el perdón no incluye obligatoriamente la reconciliación. Me encantó este concepto que usted dijo de que Dios se reconcilió, digamos, nos perdonó, pero nosotros no estamos reconciliados con Dios, todos. Entonces, mi pregunta es esta, porque yo entiendo que Dios justamente está reconciliado con la humanidad porque la perdonó. Entonces, yo sé que no es obligatorio, digamos, sí o sí no tiene que reconciliarse con el ofensor, la persona, porque para mí también tiene que ver el ofensor en toda relación, ¿no? Entonces, por más que no exista la reconciliación todavía, por parte del que perdona, tiene que estar abierta esa puerta de reconciliación, porque justamente perdonó. O sea, de parte de Dios está la reconciliación. El problema es que nosotros no nos reconciliamos con Dios. Pero si Él perdona, me parece que tendría que estar abierta esa posibilidad de reconciliación si la otra persona soluciona también esta situación. No sé, mi pregunta es esa, si se puede pensar de esta manera. Yo creo que profundizo el asunto más teniendo varias entrevistas con la persona. Muy bien, gracias, Rosa. Hola, buen día. Yo quería hacer una consulta con respecto a la consejería a personas que tienen problemas con su identidad sexual. Si es conveniente hacerlo de una persona o, por ejemplo, en el caso de que sea una chica, es necesario que sea un matrimonio el que haga la consejería o se puede hacer una misma, o sea, uno solo. ¿Qué es conveniente? Si es de dos o de uno solo la consejería. Gracias. ¿Tu nombre? Me llamo Maite. Ah, porque acá apareces como Pablo Sangiorno. Sí, porque nos anotamos los dos, pero habilitamos una sola cámara. Gracias, Maite. Jorge, yo tengo otra pregunta. Acá hay un poco de eco, espero que se escuche bien. La consejería, de acuerdo a todo lo que se plantea, es básicamente bíblica, desde los dones del Espíritu. Pero yo quería consultar, también es válida el comentario del consejero desde su experiencia, o sea, luego de haber escuchado al paciente, uno puede tener unos momentos en donde, de acuerdo a lo que el aconsejado comenta, uno ha tenido una experiencia y puede volcarla, ¿no? Desde la fe, desde lo que ha vivido familiarmente. ¿Es correcto también dentro de la consejería ubicar algún tipo de experiencia que ha tenido el consejero? Bien, gracias. Una más y empezamos a responder. Quisiese preguntar si se puede profundizar en las capacidades que tiene que tener la persona que esté en consejería, más allá de los dones y de la capacitación ministerial, como para formar un grupo de este ministerio en la iglesia. Una pregunta más. ¿Qué ocurre cuando la consejería con una persona de la iglesia o un paciente se extiende
por tanto tiempo que hace que una relación, la relación que se ha presentado aquí, es decir, en vez de consejero y aconsejado, terminan siendo amigos o algo, y el aconsejado ya no ve con los mismos ojos al consejero, sino que lo ve como un padre, no alguien que lo puede ayudar. Estoy comentando cosas que yo personalmente he vivido con algunas personas a las que he aconsejado. Bueno, gracias Roberto. Bien, vamos a tratar de responder a estas consultas. Bueno, Torres y Alexander iban por la misma dirección. Siempre se sugiere que, sobre todo en el campo de la psicoterapia, las relaciones entre terapeuta y paciente no tengan una historia previa, una historia en el sentido de relaciones o familiares o amistades o laborales, porque ese vínculo de alguna manera está contaminado, entre comillas, ¿no? Contaminado en el sentido de que tiene todo este bagaje de experiencias previas que pueden condicionar un poco al campo de la clínica. En el campo de la consejería pastoral, el tema es que muchas veces la amistad o el vínculo fraternal antecede a la consejería, de manera que no podríamos inhibirnos de ser consejeros por el hecho de que haya una historia, una relación previa, un antecedente de amistad. Eso no debería inhibirnos, pero sí habría que aclararle al consejero, al aconsejado, que nuestro rol como consejero va a ocupar espacios en los que, por ejemplo, la confrontación va a tener lugar, y que eso no atenta contra la amistad, sino que por el contrario, justamente por ese vínculo de amistad, estamos ejerciendo ese rol de consejeros, de guías, de orientadores. En una palabra, yo concretamente para la pregunta de Torres, diría que no, que el vínculo de amistad no debería ser un impedimento, sino que hecha esta salvedad, la consejería podría darse dentro de ese marco. Y respecto a tu pregunta, Alexander, no, la consejería no tiene que ser necesariamente una situación formal, acartonada, no, puede darse en un marco descontracturado, donde sí se permite el humor, por supuesto no como recurso permanente, pero no necesariamente tiene que darse como no se escucha, se traba. Sí, no tiene que darse como la imagen
tradicional o formal de lo que sería el consejero de un lado del escritorio y el aconsejado del otro, ni mucho menos, por supuesto, la imagen del terapeuta, donde está el paciente en un diván y el terapeuta escuchándolo. No, tiene que ser en un marco, sí, formal. El encuadre es formal porque hay un lugar, hay una hora, hay roles asimétricos, etcétera, pero descontracturada. La pregunta de Rosa, o la intervención de Rosa respecto del perdón, digamos que el perdón es unilateral, o sea, estamos animados a perdonar. El Padre Nuestro dice, como nosotros perdonamos. En un sentido, el perdón es el final, es el desideratum, el final de un proceso, ¿verdad? Donde nosotros damos el perdón y soltamos a la persona. Pero la reconciliación es bidireccional, es decir, depende de la otra persona, porque la otra persona puede o no valorar, o creer que no necesita, o no aceptar, y por lo tanto, en ese caso, el emisor del perdón se queda sin el retorno de su mensaje, y por lo tanto no puede establecerse la reconciliación. Maite, vos preguntabas respecto a a personas que pueden asistir con problemas de identidad sexual, si es preferible que sea la pareja de consejeros. En este caso, si las parejas de consejeros participan del llamado a ser consejeros, de los dones de ser consejeros y de la capacitación para ser consejeros, por supuesto que está bien que la pareja, en este caso, me imagino que estás hablando o pensando en un matrimonio, pueda ser la que esté orientando a la persona con esta necesidad. Pero aquí la condición no es que sea pareja, que sea el matrimonio por sí el que aconseja, sino que ambos sean idóneos para la consejería. Cuando Nora pregunta si es válido transferir experiencias, solo una aclaración, Nora, en este campo de consejería pastoral no estamos hablando de pacientes, ¿se acuerdan cuando hablamos de categorías clínicas? Paciente pertenece más a las categorías de la psicoterapia dentro de la categoría clínica. Aquí estamos hablando de la persona asesorada, la persona aconsejada, el consultante, etc. Sí, es probable que el consejero tenga experiencias que puedan ayudarlo en la consejería, pero debemos tener cuidado de no abusar y de tener en claro ese recurso, porque muchas veces queremos naturalizar digamos, el problema de la persona diciendo, sí, pero como me pasó a mí, y entonces largamos nuestra experiencia, en realidad tengamos ahí nuestra experiencia como abrochada en el tablero de recursos, y a veces sin necesidad de mencionar la experiencia en sí, desde ese lugar podemos ampliar el consejo. Tengamos en cuenta que en todo vínculo aconsejado y consejero existe lo que en terapia se conoce como transferencias, donde podemos estar
transfiriendo al aconsejado alguna experiencia que no necesariamente es la que está participando en el aconsejado. Entonces, tengamos presente esto. La pregunta de Víctor no me quedó muy clara. Si vos estás mencionando de formar grupos, no tengo claridad en esto. Yo creo que no, a ver, si entiendo tu pregunta, creo que este es un servicio que se brinda en forma individual, en forma personal, aconsejado. Sí puede asistir un grupo familiar, por ejemplo, a la consejería, papá, mamá, hijos, pero no sé si vos estás pensando en grupos de ayuda, en grupos de autoayuda, etc. Eso sería otro capítulo de este ministerio para el cual no vamos a estar capacitando. Y francamente, Roberto, no me quedó clara tu pregunta, no alcancé, o sea, tengo acá anotado algo que no entiendo bien a qué apuntabas. A ver, si querés volver a hacerla, te doy la palabra. Cuando uno comienza una relación de consejería, con una persona, están bien definidos los roles, porque el aconsejado acude buscando una relación de autoridad. Pero cuando la consejería mantiene en el tiempo, luego de los meses, es posible, esto es parecido a la primera pregunta, es posible que se genere una nueva relación donde no hay amistad, donde no hay autoridad, sino que el tema de la amistad ocupa un lugar preponderante, y entonces el aconsejado no puede ver autoridad en el consejero, simplemente amistad. Creo que fue más o menos respondida con la primera pregunta. Sí, gracias, Roberto. Sí, ahora, esto aparece en el manual de estudio para los estudiantes. El aconsejamiento tiene un ciclo. No es un vínculo de duración indefinida. Y de hecho, aquí ya está parte de la formalidad de este ministerio, cuando la persona, cuando se establece un vínculo de ayuda en el campo de la consejería, hay que aclararle a la persona que esto tiene un principio, tiene un desarrollo y tiene un final. Nuestra sugerencia es que en el campo de la consejería no se exceda, por ejemplo, entre 6 y 8 entrevistas, que puede darse en el lapso de 2 meses o 3 a lo sumo. Entonces hay un inicio, hay un tratamiento, entre comillas, y hay un cierre con una devolución. Y si bien luego puede haber algún tipo de seguimiento, pero ya nuestra función, en un sentido, cumple su misión y se acota a ese tiempo específico que se ha aclarado desde el comienzo del vínculo del aconsejado y del consejero. Bueno, por supuesto, luego la relación continúa, especialmente en el campo de la iglesia, en el marco de una relación de iglesia, seguimos siendo hermanos, seguimos sirviendo juntos, actuando en el mismo ministerio, y bueno, pero ese ministerio, esa intervención,
ha tenido un tiempo específico que se fijó, que se anticipó en el comienzo de la relación. Bueno, espero... Seguramente quedaron más preguntas, pero tenemos que continuar. Vamos al capítulo 2, ¿cuál es el campo de intervención de la consejería pastoral? Pero, ¿qué les parece si hacemos un recreo? A ver, son las 12 menos 20. ¿Está bien mi reloj? No, las 11. Entonces yo diría que, sí, las 11, perdón, las 11. 11 y 2, o sea, retomamos 11 y 15, ¿les parece bien? No me contesten, no me contesten. Pero 11 y 15 yo voy a estar de vuelta aquí en la plataforma, entonces ahora tomemos un tiempo para extender el cuerpo, para calentar la pava, para saludar a la perra, y volvemos a las 11 y 15, ¿eh? Ok.